República Luis Guillermo Solís Rivera, señora Mercedes Peñas Domingo. Señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Zarela Villanueva Monge, señoras magistradas y señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Señor Presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, magistrado Luis Antonio Sobrado González, señora magistrada y señores magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Señor Primer Vicepresidente de la República, Elio Fallas Venegas. Señora Segunda Vicepresidenta de la República, Ana Elena Chacón Echeverría. Reverendísimo Arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós Quirós. Señoras ministras y señores ministros de Gobierno. Excelentísimas señoras y excelentísimos señores miembros del cuerpo diplomático. Señoras y señores diputados. Señora Contralora General de la República, Marta Eugenia Acosta Zúñiga, y señora Subcontralora General de la República, Silvia Solís Mora. Señora Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes Esquivel, y señora Procuradora General Adjunta de la República, Magda Rojas Chávez. Señora Defensora de los Habitantes, Montserrat Solano Carboni. Señoras y señores, de conformidad con la costumbre constitucional y con lo que manda nuestra Constitución política, hemos recibido hoy su mensaje, señor Presidente, al concluir usted su segundo año de gobierno. Me corresponde a mí, como Presidente de la Asamblea Legislativa, responder su mensaje, responsabilidad que el pueblo ha delegado en nosotros como diputados y específicamente en este momento en mi persona como Presidente. Debo, a la hora de analizar su gobierno, tratar de mantener toda la objetividad posible y apegarme a los valores y al equilibrio. Mal haría en felicitarlo irrestrictamente por su obra, a como mal haría también con mezquindad solo ver cosas negativas en su trabajo. He pensado mucho la forma de enfocar mi respuesta para ser consistente con la responsabilidad que tengo y que ejerzo en nombre de los costarricenses. Quiero hoy señalar, señor Presidente, cosas de su administración en este periodo que me han merecido el reconocimiento y que me parece que están más que justificadas reconocerlas hoy ante este plenario legislativo y ante el pueblo de Costa Rica. Empiezo en lo social, siendo lo social un área importante para nosotros, para el partido del que provengo, para los líderes que fundaron nuestra organización y que nos orientan. En el área social, señor Presidente, el trabajo de Puente al Desarrollo atendiendo 27.388 familias en pobreza extrema es un gran logro, es un buen pilar y es una buena base para seguir adelante, y debo reconocer ese esfuerzo de su administración y de la coordinación y el empeño de la señora Primera Dama en apoyar estos programas. Debo también, señor Presidente, decirle que me gustó la forma en que usted manejó la crisis migratoria de los cubanos. Usted demostró ante un problema de una naturaleza muy complicada, teniendo gente a la cual no podíamos mandar a otros países y que tampoco podíamos devolver a su nación de origen, siendo este un país respetuoso de los extranjeros, siendo este un país amante del asilo político, respetuoso de esa figura, siendo este un país en donde es una democracia que siempre resalta esos principios de solidaridad. El manejo que usted hizo de esta crisis fue prudente, acertado, valiente, planteándoselo a otros países de Centroamérica, y me parece que fue una buena forma para demostrar que Costa Rica es un país que con firmeza, pero por encima de eso, con gran solidaridad, atiende esos problemas. Debo decirle, señor Presidente, que reconozco su firmeza y la forma acertada en que usted y el Despacho de Relaciones Exteriores
se han manifestado frente al tema del armamentismo en Nicaragua, que nos preocupa a nosotros, país pacífico y sin ejército, en momentos en que la coyuntura centroamericana no justifica que se den ese tipo de decisiones. Se ha adelantado usted, como nuestro primer mandatario, a defender la institucionalidad costarricense de cara en el mundo y de señalarle también frente a las grandes potencias y nuestras naciones amigas que requerimos que vean este tema con atención. Aplaudo también, señor presidente, la forma en que las autoridades del Ministerio de Seguridad y su señor ministro han coordinado las labores de trabajo que nosotros hemos desarrollado. Agradezco su reconocimiento a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. El señor ministro Mata ha sido un miembro más en esa comisión. Ha venido a señalarnos las urgencias y las necesidades, los apuros que vivimos en materia de seguridad y la necesidad de una respuesta equilibrada pero firme de parte de la sociedad costarricense sin ningún tipo de distingos. Ha sido también oportuna la participación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad en aras de promover la reforma a la ley y de ilustrarnos y señalarnos la forma de poder avanzar a un tema de inteligencia con respecto a los derechos humanos, de inteligencia con protección a los derechos de las personas. Igualmente, el Instituto sobre Drogas ha estado muy cerca nuestro, trabajando en los temas de leyes como extinción de dominio. Igual hemos trabajado en el tema de la jurisdicción contra el crimen organizado y aprovecho para decirle a don Helio que el Poder Judicial requerirá ahí 1.400 millones de colones anuales para que podamos implementar ese programa de ley necesario para combatir una criminalidad odiosa que cada día entra y se asienta más en nuestra sociedad. Pero déjeme decirle, señor presidente, que hay también áreas en las que nosotros encontramos debilidades en su administración. Hay también áreas en las que nosotros sentimos que debe darse un cambio de timón y en las cuales es importante que a la mitad de su gobierno podamos nosotros encontrar un camino diferente en lo que resta de su administración. He de decirle que el discurso del cambio que hoy incluso usted aquí ha reiterado, le ha faltado los hechos concretos que le permitan al pueblo entenderlo y asimilarlo. Y hay ahí una distancia entre lo que se ha predicado y lo que la gente ha percibido. Y esa distancia entre lo que se percibe de alguna manera lesiona el sistema político y la credibilidad. Deben de hacerse acciones concretas que demuestren que realmente se está por un cambio y que pueda permitir construir esa credibilidad que en su administración, pero más importante aún, señor presidente, en la institucionalidad costarricense, se pueda construir esa credibilidad que fortalezca las instituciones y la política en este país. Déjeme decirle, señor presidente, y no me lo tome a mal como un estribillo que se repite con alguna frecuencia, y se lo voy a explicar además, nos ha costado conocer la hoja de ruta del gobierno. Aquí como diputado en esta Asamblea Legislativa, créame que mi partido, la fracción de mi partido, y puedo decir que las demás fracciones políticas, hemos tenido un interés legítimo en apoyar en muchas causas, pero nos ha faltado la posibilidad de poder entender realmente la ruta que la Administración y el Poder Ejecutivo quieren señalar. No digo que esa ruta no exista, lo que digo es que de existir y tenerla claramente definida, no ha sido transmitida de manera clara para que nosotros podamos interpretarla y podamos colaborar dentro de esa ruta que el país o en la que usted orienta al país. Se lo digo y se lo digo como costarricense que vive, trabaja, produce en este país y que quiere seguir viviendo y trabajando y produciendo en este país y darle un mejor futuro a mis hijas y a mi nieta, que realmente nosotros estamos interesados en tener un marco de referencia más claro del norte sobre el cual usted dirige su administración. Me preocupa, señor presidente, que algunos programas que venían caminando de buena manera pudieran haber sido frenados o se hubieran hecho algunos cambios sobre ellos que no han dado los mejores resultados. Les cito dos ejemplos:
lo que sucedió con el Festival Internacional de las Artes y el tema del agua para Guanacaste. Creo que es importante revisar los trabajos que se venían desarrollando en este campo para que pudiera volver a retomarse las cosas buenas con las que se trabajaba y poder avanzar en ese sentido. Quiero comentarle, señor presidente, que he sentido como diputado en esta Asamblea Legislativa que en alguna medida de parte de la administración, y perdone que lo personalice en su persona, aun cuando no todos los hechos corresponden a su persona, pero realmente debo responder al mensaje del señor presidente y usted sabrá entender las responsabilidades a los diferentes niveles de la administración. Pero he de decirle que en algunos momentos hemos sentido que la administración no fortalece los canales del diálogo. Y si algo ha construido este país, señor presidente, ha sido la capacidad de dialogar entre los diferentes actores políticos. La responsabilidad de fundamentar esta respuesta de mi parte para que no luzca como un discurso de revanchismo o de enojo político, me obliga a citarle el caso de la ratificación del Regulador General de la República sucedida hace pocas semanas. Nuestra mayor preocupación con el caso del regulador era la vinculación de él con una entidad que es el mayor ente regulado y el retorno de él como regulador una vez que terminara sus funciones a la institución más grande que le correspondía regular. Y nos preocupaba que ahí pudiera haber algunas dificultades en términos de objetividad y en términos también de alguna manera de perder la independencia que la ley de la ARECEP establece y algunos tratados que hemos firmado con otros países también lo señalan. El hecho de que la ratificación se hubiera dado no buscando un diálogo con las fracciones políticas para poder oír y escuchar cuál era la propuesta de los partidos que tenían, de las fracciones que teníamos algunas preocupaciones con ese nombramiento, y en su lugar escoger el rompimiento del quórum en el día de su ratificación, me parece que es una experiencia que no debe volver a repetirse. En este recinto parlamentario, señor presidente, y es lo que yo hoy, como presidente de esta Asamblea Legislativa, quisiera propiciar de aquí en adelante y a lo cual me pongo a sus órdenes, quisiera que tuviéramos el diálogo como la carta de presentación y que no recurramos a otro tipo de mecanismos que desvirtúen las posibilidades de diálogo y de la buena comunicación entre los poderes de la República como debe ser. Y créamelo, señor presidente, ese será el norte con el cual trataré de ejercer mis responsabilidades durante este año. Aplaudo, señor presidente, que hoy usted nos hable del gobierno abierto. Aplaudo que usted nos indique lo que significa una nueva visión sobre la transparencia. Usted lo predicó en campaña y es consistente al venirlo a decir aquí y resaltarlo en su mensaje de hoy ante esta Asamblea Legislativa. Además, veo que usted hoy nos invita para que aprobemos la ley que le permita al ICE participar en obra pública. Pero déjeme decirle, señor presidente, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de esta Asamblea Legislativa, que la integramos diputados de 7 de las 9 fracciones legislativas, de manera unánime, estamos preocupados por el secretismo con el que se manejan las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad. Hemos visto la preocupación de la señora Contralora y de su responsable equipo de trabajo de señalarnos serias preocupaciones en cuanto a la situación financiera de la institución. Sin embargo, la señora Contralora General de la República, la autoridad más importante en el control de los bienes, activos y gastos del Estado, que es un órgano auxiliar de esta Asamblea Legislativa, debe de venir aquí como en secreto, casi que a escondidas, a decirnos cuál es la situación de las finanzas del ICE. Y por haberlo hecho, ha sido amenazada incluso con una demanda judicial por el Instituto Costarricense de Electricidad, porque el ICE se acoge a una disposición legal. Es legal lo que hace, no está cometiendo ninguna ilegalidad, pero no va a tono con su mensaje del gobierno abierto, señor presidente. El ICE se acoge a una norma que le permite que por estar en condiciones de competencia
puede mantener secretos sus balances y estados financieros, cosa que no sucede en el mundo en ninguna entidad, aún estando o no en condiciones de competencia. Si cualquiera de nosotros quisiera conocer las finanzas de las entidades que compiten con el ICE, simplemente entra a la página web de las empresas operadoras que dan los servicios y puede ver la información financiera. Sin embargo, en Costa Rica, esta Asamblea Legislativa, la Comisión de Ingreso y Gasto, no tenemos acceso a las finanzas del ICE. Señor presidente, esto es muy preocupante porque esto no va de la mano con el gobierno abierto y con la transparencia. Y es muy preocupante porque la información que hemos recibido nosotros de parte de la Contraloría es que la situación podría ser una situación preocupante. Y no quiero calificarla diferente porque no estoy aquí para crear ningún tipo de preocupaciones. Uso la palabra preocupante. Pero eso no lo podemos saber porque la Junta Directiva del ICE se acoge a ese secreto. Le hemos pedido a los ministros en una reunión que tuvimos que se levante esa decisión de la Junta Directiva y la institución haga público sus finanzas a esta Asamblea Legislativa. Permítame decirle, señor presidente, que igualmente aplaudo al Instituto Nacional de Seguros, cuyo presidente me envió una carta y tuve que rectificar porque públicamente dije que el INSS estaba también acogiéndose a esa situación de secretismo, cosa que el INSS no está haciendo. Y reconozco y valoro la buena actuación de la Junta Directiva del INSS y del señor presidente. Esto no es un tema menor, señor presidente. Estamos hablando de la institución, si no la más grande, una de las más grandes, con la cual un problema de carácter financiero podría generar una seria dificultad financiera en Costa Rica. Igualmente, señor presidente, debo decirle que vemos con preocupación que en algunos casos importantes el Poder Ejecutivo ha tenido una actitud lenta para tomar decisiones importantes. Permítame señalarle algunos ejemplos. Cuando la Comisión de Ingreso y Gasto se estableció, prácticamente su primer acuerdo fue solicitarle al Consejo de Gobierno que retirara la demanda por una suma millonaria que tenía la refinadora costarricense de petróleo en contra de la Contraloría General de la República y que no nos parecía que era ni conveniente ni ético que estuviera Recope, institución pública, demandando a la Contraloría General de la República por una diferencia en términos del análisis de un proyecto como era el proyecto Soresco. No tuvimos nunca respuesta de esa solicitud presentada por la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Me parece, señor presidente, que también en materia del manejo de los bancos públicos está usted a tiempo para tomar acciones y decisiones importantes porque nos preocupa que públicamente se pueda estar dando discusiones entre directores de instituciones del carácter bancario, en donde sabemos lo que afectan esas disputas públicas cuando se trata de una institución financiera que maneja el ahorro del público y que debe de velar y proyectar una imagen de gran estabilidad. Y en ese sentido, con el debido respeto y con la separación de poderes y con el mismo respeto que usted se ha dirigido a nosotros, señor presidente, me parece que es importante y oportuno dar por concluido y solucionar y solventar ese tema de discusión entre bancos públicos de manera pública, valga la redundancia. Finalmente, señor presidente, sí he oído con detenimiento su intervención sobre las finanzas públicas y sí nos preocupa y podemos reconocer que ha habido un esfuerzo por el tema del manejo del gasto, pero sí nos preocupa que ha existido prácticamente un crecimiento de 1 billón de colones en el gasto del Estado, que pasó de 4.9 billones a 5.8 billones. Nos preocupa que el crecimiento fuera cercano al 10% cuando la inflación era cercana al 1%. Y sí creemos que se requieren hacer más cosas en esa área. Pero permítame decirle, señor presidente, yo hoy también quiero hablar del futuro. Y quiero decirle que el futuro que vemos por delante es esta Asamblea Legislativa dispuesta a trabajar a su lado para solventar el problema fiscal. Lo que hoy usted nos ha dicho, señor presidente, no lo ignoramos y le damos el nivel de seriedad que el problema amerita.
Le digo sinceramente, señor presidente, no hay una sola diputada o diputado en este recinto parlamentario que no reconozca que el problema fiscal requiere una atención y una atención rápida y oportuna. Fue sin duda el principal tema que circuló en la discusión que tuvimos para llegar a un acuerdo que permitió la nueva integración del directorio el día de ayer. Los partidos que constituimos lo que se ha denominado la alianza entendemos la urgencia de tomar medidas en el campo fiscal y entendemos que esto no se puede postergar. Nuestro acuerdo, señor presidente, sí tiene una diferencia con respecto a lo que usted hoy nos propone. Aprovecho para poder comentárselo hoy y pedirle que ojalá podamos caminar juntos con lo que nosotros estamos planteando. El acuerdo que tenemos es de buscar los procedimientos parlamentarios expeditos conocidos como 208 bis para que podamos avanzar de manera rápida y decidida en los proyectos de racionalización del gasto y de los regímenes de pensiones. Cuando hablo de los proyectos de racionalización del gasto, porque ya han salido a atacarnos por haber hecho estas manifestaciones, cuando hablamos de estos proyectos no estamos violando derechos adquiridos de las personas, no estamos pensando en rebajas salariales, no estamos pensando en que las condiciones laborales que puedan tener hoy en día los trabajadores en el sector público vayan a cambiar de manera radical al día siguiente. Estamos planteando reformas que se verán y que serán implementando hacia futuro. Pero por supuesto, el primer día de largo plazo es hoy y entonces debemos de hacerlo de esa manera. Igualmente, hemos tomado el acuerdo de que podamos caminar con el mismo artículo 208 bis o el procedimiento 208 bis, señor presidente, con el proyecto de ley que lucha contra el fraude fiscal para que podamos aprobarlo en la manera más expedita. E incluso hemos avanzado mucho en los textos y contenidos para llegar a acuerdos en las áreas que teníamos discrepancias. Pero sí queremos decirle, señor presidente, que viendo la preocupación fiscal que tiene el país, sí no creemos que podamos iniciar la discusión de los proyectos de impuestos hasta tanto nosotros avancemos con estas modificaciones jurídicas y estos proyectos de ley. Queremos aprobar en primer debate estas iniciativas antes de que nosotros avancemos con los proyectos que implican aumento en los impuestos de ventas y la reforma al impuesto sobre la renta. Fuera de esta afirmación queda el impuesto a las personas jurídicas que tiene su trámite ya avanzado en la Asamblea Legislativa y no se incluye dentro de los proyectos que hoy le comento. No estaríamos nosotros en capacidad de adelantar y avanzar hasta tanto avancemos con la racionalización del gasto y el régimen de pensiones y, por supuesto, con la aprobación del proyecto de fraude fiscal. Señor presidente, estos proyectos son los que pueden permitir que usted no venga dentro de sus próximos mensajes a decir que los gastos no pueden ser reducidos porque aumentan automáticamente, porque parte de lo que queremos hacer es corregir esos problemas que se dan y que generan esos aumentos a nivel presupuestario que resultan casi incontrolables. Señor presidente, usted coincidirá conmigo en que una aprobación de impuestos sin ponerle un freno a estas dos áreas tan importantes de las finanzas públicas hará que al cabo de pocos días o de pocos años o meses tengamos que volver a discutir sobre una reforma tributaria. Lo que nosotros queremos hacer es atacar el problema de las finanzas públicas desde las dos ópticas que las finanzas públicas tienen, la parte de los ingresos y la parte del gasto. Créame, señor presidente, que tenemos una voluntad firme de que avancemos de manera rápida con estos proyectos, de que podamos con la reforma, con el procedimiento del 208 bis, no tener ningún nivel de atraso y evitar cualquier posibilidad de filibusterismo o de desidia parlamentaria. Nuestra propuesta para trabajar estas reformas es total y absolutamente seria, es responsable y queremos que podamos caminar juntos en esta ruta con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Hacienda y por supuesto con las otras fracciones que no forman parte de lo que la Alianza firmó como compromiso
para las elecciones del directorio del día de ayer. Señor presidente, usted lo resaltó en su discurso. Cuando en esta Asamblea Legislativa tomamos acuerdos, esos acuerdos funcionan y podemos tener la capacidad de hacerlos realidad. Usted citó el caso del Código Procesal Laboral, un código que llevaba prácticamente 2 décadas de brincar de una asamblea para otra, de haber sido ley y haber sido vetado, haber sido desvetado y puesto nuevamente en discusión. Cuando los diputados en esta Asamblea Legislativa, a instancias del presidente anterior, don Rafael Ortiz, fuimos llamados y nos sentamos para negociar este proyecto, el proyecto avanzó. La responsabilidad recayó en el presidente, en la Comisión de Asuntos Jurídicos y en su presidente, don Juan Luis Jiménez Úcar, que le correspondió dirigir la negociación con el apoyo del señor presidente de la Asamblea Legislativa. Muchas horas estuvimos reunidos los diputados de jurídicos con el señor presidente de la Asamblea Legislativa y líderes de partidos políticos tratando de llegar a acuerdos. Y debo decirle que se requirió poco más de 2 semanas para que llegáramos al acuerdo que le permitió a usted firmar el Código Procesal Laboral y a nosotros sentirnos orgullosos del avance de una reforma laboral importantísima para mejorar las relaciones entre los patronos y los trabajadores en este país. Estoy seguro que con acciones como la que hicimos en el Código Procesal Laboral podremos avanzar también en estas otras instancias y que podremos tener solventados los temas relacionados con el gasto y las pensiones de manera oportuna para que después podamos entonces pasar a la discusión de la otra parte del problema de las finanzas públicas, que son los ingresos. Señor presidente, déjeme decirle que estamos dispuestos a ayudarlo, estamos dispuestos a apoyarlo, estamos dispuestos a colaborar para que podamos construir la Costa Rica grande que usted y nosotros soñamos. Al final de cuentas, todos estamos aquí en un proyecto común que es construir una mejor Costa Rica. Usted tiene sus responsabilidades, nosotros las nuestras, pero hoy le digo, nosotros queremos caminar juntos y queremos apoyar su administración para que podamos salir adelante con estas reformas y con las reformas grandes que necesita Costa Rica y para que nosotros, al igual como lo podrá hacer usted, podamos cumplir con nuestra labor de los 4 años del gobierno en la Asamblea Legislativa, saliendo orgullosos del trabajo que hemos realizado. Nos inspira el patriotismo, y aquí hablo por las 57 señoras y señores diputados. Nos inspira realmente el patriotismo para que podamos construir y para que podamos realmente trabajar juntos y sacar adelante las grandes transformaciones que Costa Rica requiere. Restan 2 años de su administración, señor presidente. Yo ayer le decía a mis compañeras y compañeros diputados, estamos en un momento histórico y oportuno en donde todos los partidos políticos creemos que ganaremos las próximas elecciones. Si no en la primera ronda, en la segunda ronda. Esto significa que todos estamos interesados en construir y en preparar un mejor país para el que le toque recibirlo en el 2018. Y no estamos pensando en que el que venga en el 2018 tenga que tener un país con los mismos problemas que usted lo recibió en el 2014. Por esa razón, señor presidente, nos interesa muchísimo poder colaborar con su administración para que podamos preparar y cambiar el país y aprovechar los 2 años que restan de su gobierno y de nuestro periodo legislativo. Créame que ese es el norte que va a inspirar la labor con la que nosotros queremos trabajar en el año legislativo que se inició el día de ayer. Le extendemos, señor presidente, nuestro voto de confianza para que podamos trabajar juntos y construir esa Costa Rica que todos añoramos. Muchas gracias.